desde el comienzo de los tiempos. Siempre ha habido en los humanos una chispa que exige aventuras. Un deseo casi irreprimible de experimentar y explorar lo vasto y desconocido. Tal como sucedió con los primeros habitantes de estas tierras hace miles de años. Cuando Tiriac levantó la mano para detener al grupo cuando el sol comenzó a ponerse. Debajo de ellos, en un valle protegido bajo un cielo claro y limpio, una manada de mamuts pastaba pacíficamente, pero lo que había más allá era lo que la dejaba sin aliento. Llanuras onduladas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, cubiertas de árboles y una naturaleza salvaje como nunca antes habían conocido. Mientras bajaban sus pesadas cargas, exhaustos por la fatiga, Tiriac anunció con voz firme unas palabras que resonaron en el viento. Acamparemos aquí y mañana comenzaremos a explorar nuestro nuevo hogar. Esa noche, mientras la aurora danzaba sobre sus cabezas, jóvenes y adultos se reunieron alrededor del fuego para agregar un nuevo capítulo a la historia de su pueblo. Ya no eran simples vagabundos siguiendo a los rebaños. Eran, de hecho, los primeros en caminar por estas magníficas y vírgenes tierras. Los pioneros en un vasto mundo nuevo que un día se llamaría América. Es precisamente ese espíritu de aventura el que nos ha llevado a descubrir nuevos territorios, a poblar vastos continentes, e incluso a aventurarnos a viajar a planetas lejanos con la esperanza de algún día poder colonizarlos. Pero también hay otro tipo de empresas en las que los seres humanos se han embarcado, no porque así lo hayan querido, sino porque se han visto obligados por situaciones trágicas, desastrosas, lamentables o angustiosas. Desde los desplazados por la guerra, hasta los perseguidos políticamente. Desde los que escapan de la pobreza extrema, hasta los que han perdido todo por causa del calentamiento global. A ellos también les debemos respeto y consideración, cuando su único propósito es buscar una vida mejor. Lamentablemente, es muy fácil para terroristas y grupos que tratan de desestabilizar y dañar las comunidades, mezclarse y esconderse entre los refugiados genuinos que sí merecen protección y asistencia inmediata. Si no se respetan los parámetros establecidos por la ley, no es sorprendente que en la mayoría de los casos se siga el mismo patrón trágico. Quienes realmente necesitan ayuda suelen ser los últimos en recibirla. Si es que la reciben. Entonces, ¿quiénes son los que realmente se benefician del caos y el desorden? Tal vez podamos encontrar algunas pistas ocultas a simple vista. Los Estados Unidos de América tiene una larga historia de migración. Un migrante es una persona que se desplaza de un lugar a otro, especialmente para buscar mejores condiciones de vida, encontrar un mejor trabajo, o en muchos casos, simplemente un trabajo permanente, ya que no existen oportunidades de empleo formal en su país de origen. La migración también puede ser voluntaria o forzada. Otros ejemplos de migración incluyen oportunidades económicas, reunificación familiar o escapes de conflictos o persecución, mejor acceso a servicios o calidad de vida, o incluso, debido a desastres naturales o cambios ambientales. Puede haber migrantes internos, o aquellos que se desplazan dentro de su propio país. Migrantes internacionales, o aquellos que se desplazan a otro país. Migrantes temporales, o aquellos que se desplazan por un periodo de tiempo determinado. Migrantes permanentes, o aquellos que se desplazan con la intención de quizás algún día regresar a su país de origen, pero por diferentes razones, nunca regresan. En los últimos años, nuestro país ha visto una gran afluencia de inmigrantes tanto legales como ilegales que, al igual que muchos otros que los precedieron, buscan ser parte de esta cultura que ha abrazado a muchas generaciones desde su fundación. Como nación de inmigrantes, la tarea de nuestro gobierno es regular la inmigración para que se haga de manera ordenada, estructurada y humana, dando prioridad a quienes más lo necesitan y respetando las leyes ya establecidas. Lamentablemente, los inmigrantes han sido utilizados por nuestros gobernantes como peones de sus promesas políticas. Tanto republicanos como demócratas se han culpado a sí mismos por los desastres de la inmigración ilegal, mientras le han dado la espalda al pueblo estadounidense. Tal vez deberíamos comenzar por hablar de la diferencia entre migración e inmigración. La inmigración suele referirse a un individuo o una familia, mientras que la migración se refiere al movimiento de una población mucho mayor. Además, la palabra inmigración se asocia constantemente con algo ilegal. Las connotaciones negativas asociadas con la palabra inmigración se deben, en gran medida, a factores históricos, políticos y sociales, más que a algo inherente a la palabra o al concepto en sí. A lo largo de la historia, las oleadas de inmigración se han topado con la resistencia de las poblaciones establecidas, en particular en épocas de dificultades económicas o de cambio social. Los políticos y los medios de comunicación a veces presentan la inmigración como un problema o una crisis, en lugar de verla como un fenómeno humano normal que ha ocurrido a lo largo de la historia.
e incluso llegan al extremo de ignorar que es muy probable que sus antepasados hayan sido inmigrantes en algún momento. También existen otras creencias comunes, aunque a menudo incorrectas, sobre los inmigrantes quitando trabajos o que agotan los recursos públicos, a pesar de que las investigaciones suelen demostrar que la inmigración puede beneficiar a las economías en general. Algunas personas temen que la inmigración conduzca a un cambio cultural o a la dilución de la identidad nacional, a pesar de que el intercambio y la evolución cultural han sido constantes a lo largo de la historia de la humanidad, y muchas culturas y naciones se han beneficiado de tal. Todas estas asociaciones y suposiciones adversas han hecho con el tiempo que la palabra acumule asociaciones negativas. Habiendo vivido en diferentes países, también llegué a entender otra forma en que las palabras inmigrante o trabajador extranjero han sido malinterpretadas. Permítanme introducir una nueva palabra: expatriado o expat. A menudo, se hace una distinción entre expatriado, un término que suele usarse para inmigrantes ricos, educados u occidentales que trabajan en el extranjero, mientras que inmigrante se ha vuelto más estigmatizado, lo que revela posible discriminación en cómo etiquetamos a los diferentes grupos de personas móviles. A los inmigrantes o trabajadores extranjeros se les ha retratado como no blancos, tercermundistas y sin educación. Puede ser que la gran diferencia sea que un expatriado es una persona que se ausenta voluntariamente de su hogar o país, aunque tal vez esto sea simplemente otra forma de discriminación y posiblemente de racismo. Mientras trabajaba con refugiados tanto en Europa como en los Estados Unidos, observé tres tendencias importantes. En primer lugar, que muchos inmigrantes no querían abandonar sus países, pero se vieron obligados a hacerlo por las razones mencionadas anteriormente. En segundo lugar, que la gran mayoría de los refugiados que llegan a los países industrializados son personas que en sus países de origen tenían los medios para escapar y reubicarse en otro lugar del mundo porque tenían los recursos. Esto significa, lamentablemente, que los más pobres no tenían los recursos ni las conexiones para escapar de conflictos. Y en tercer lugar, que puede ser simplemente una variación de la segunda, es que la gran mayoría eran hombres jóvenes de entre 16 y 30 años. En uno de estos campos de refugiados en Alemania conocí a Mariam, una mujer afgana de 68 años que junto con su marido Ahmad escapó de Afganistán después de que los talibanes eliminaran a 6 de sus 8 hijos. Los 2 hijos supervivientes de la pareja huyeron al vecino Irán y se establecieron allí. Mariam era ama de casa en su país natal, mientras que Ahmad trabajaba como agricultor en los campos. Para esta pareja sin recursos económicos ni formación profesional, y mucho menos para convertirse en expats, era muy difícil llegar a Europa. Tuvieron que viajar en una embarcación improvisada y caminar muchos kilómetros. Las otras personas en este campo de refugiados eran sirios que pagaron 4.000 euros para llegar a Europa en un vuelo comercial a Turquía, y luego fueron recogidos por un transporte privado para ser llevados a Alemania. He visto que ocurre algo similar en Estados Unidos. La gran mayoría de las personas que han cruzado la frontera son hombres jóvenes que comprensiblemente tenían el dinero que los contrabandistas en la frontera exigen para llevarlos a suelo estadounidense. Esta cifra varía según a quien se le pregunte. Según un artículo del New York Post de mayo del 2023, los cárteles en México están ofreciendo contrabandear migrantes a través de la frontera estadounidense por $200 cada uno, mientras que otros inmigrantes afirman haber pagado entre $4.000 y $8.000 por los mismos servicios. Pero, ¿quiénes son los inmigrantes que más necesitan cruzar la frontera? Son sin duda aquellos a quienes les resulta imposible pagar $200, y mucho menos 4.000 u 8.000. Son los migrantes pobres, en su mayoría mujeres con hijos menores, que se encuentran varados en pueblos fronterizos mexicanos a la espera de una cita ante un juez de inmigración para presentar su caso y pedir asilo. Cabe mencionar que entre estos grupos se encuentran no solo venezolanos, sino también haitianos y nepaleses, mientras que otros han llegado desde países tan lejanos como Etiopía, Gambia o Senegal en África en barco, e incluso nacionales chinos que han llegado en avión a algún país sudamericano en su camino a Estados Unidos. Ahora nos centraremos en los inmigrantes ilegales que logran establecerse en Estados Unidos tras presentarse en los cruces fronterizos oficiales o puertos de entrada. Es allí donde comienza el proceso legal que podría tardar años antes de que sean escuchados y presenten su caso. Luego de ser procesado en uno de estos centros, proceso que incluye recolección de datos y fotografías, son enviados ya sea a una de las muchas instalaciones temporales que tiene la patrulla fronteriza, o son liberados en suelo estadounidense para ir a vivir con familiares o amigos si los tienen. Pero si no tienen a nadie, simplemente son echados a la calle sin refugio. En su informe de 2023,
El Departamento de Seguridad Nacional o DHS indica que el 51.69% o más de los 2,5 millones de inmigrantes capturados en la frontera fueron liberados. Después de ser liberados, AS transfiere sus casos de inmigración al Tribunal de Inmigración más cercano a su nueva residencia. Pero el sistema judicial está tan atrasado que pueden pasar años hasta que los inmigrantes resuelvan sus casos de asilo. Según varias fuentes, toda persona que solicita asilo si huye de la persecución, debe hacerlo dentro de 1 año desde su llegada. Pero como se acaba de mencionar, el sistema judicial de inmigración está tan atrasado que puede llevar años para que los jueces vean y decidan los casos de asilo. Mientras tanto, se espera y se confía en que los solicitantes deben presentarse ante el tribunal cuando se les otorga una fecha de audiencia. Sin embargo, este no siempre es el caso. Aunque las estadísticas muestran que la mayoría de ellos lo hacen, muchos no lo harán, perdiéndose entre los innumerables rostros de inmigrantes indocumentados que viven en las sombras. Es aquí donde la falta de planificación se convierte en un asunto de seguridad interna para nuestras comunidades. En esta investigación, descubriremos algunos de los que más o en parte se benefician del caos en el que se encuentra el sistema migratorio, que podría definirse, como dice mi madre, a río revuelto, ganancia de pescadores. Nuestra primera entrevista será con Delia, cuyo nombre ha sido cambiado. Delia alquila propiedades en el estado de Utah y también trabaja para una de las compañías de seguros más importantes. Utah ha visto una gran afluencia de inmigrantes, tanto legales como indocumentados. Esta gran cantidad de personas que han llamado a Utah su nuevo hogar, ha cambiado el panorama y enriquecido la cultura de este estado conservador. Aunque entre los nuevos residentes del estado no solo hay extranjeros, sino también ciudadanos estadounidenses de otros estados como California. Nuestro énfasis estará en los recién llegados al país. La migración desde California u otros estados se analizará con más profundidad en otro informe. En la siguiente conversación, Delia habla de su experiencia con inmigrantes tanto en su trabajo como agente de seguros como en su negocio inmobiliario. Según Delia, algunas ciudades de Utah se han vuelto muy peligrosas debido en gran parte a la llegada de inmigrantes. Herriman es el nombre de una de estas ciudades en las que Delia no aconseja comprar o alquilar una propiedad. Para contextualizar, Herriman es una ciudad en el suroeste del condado de Salt Lake, Utah, con una población de cerca de 55,000 habitantes según el censo del 2020. Herriman también es una ciudad con una gran cantidad de inmigrantes venezolanos. Lo que sí te aconsejo, si vas a rentar, puedes rentar Cairns, Taylorville, West Jordan. No te vayas a Herriman, Herriman antes era muy bonito. Y ahora hay mucha gente que ha venido del exterior, en especial mucha gente de Colombia y Venezuela. A una amiga compró una propiedad hermosísima porque estaban hermosas, entonces había las de lujo y aguas así, y roban demasiado. Sí, ahí amanecen a veces los carros sin llantas. Herriman tiene un nivel de criminología altísimo. Herriman ahorita es peligrosísimo. Supuestamente en el gobierno le daban ayuda financiera, llegaban con papeles, con todo, a lo que no en los demás países. Byron puso toda esa ley. Herriman, como muchas otras ciudades de Utah, ha experimentado un crecimiento muy rápido en los últimos años. Desafortunadamente, a medida que una ciudad crece, la tasa de criminalidad normalmente también aumenta. Para ver cómo se compara esta ciudad con otras ciudades del país, utilizaremos datos de una organización que, según su sitio web, recopila todos los datos disponibles de todos los departamentos de policía disponibles. Entonces, ¿es segura la ciudad de Herriman en Utah? La calificación que recibe muestra que la criminalidad es mucho más baja que la de la ciudad promedio de Estados Unidos. Además, según el sitio web, en comparación con las ciudades circundantes, la tasa de criminalidad en Herriman es más baja. La siguiente tabla muestra las calificaciones de criminalidad de las ciudades cercanas a Herriman, incluidas las ciudades vecinas como la más rica Draper, que recibe una calificación de criminalidad general de letra B. Pero ¿qué pasa con los precios de alquiler y el mercado inmobiliario en general en Herriman? No tengo mucha experiencia en bienes raíces, pero según este gráfico de Redfin.com, las propiedades en esta ciudad siguen las tendencias nacionales de viviendas caras. Alojamiento, comida, les pagaban todo. Ellos llegaron como a los lugares que se ven caros y bonitos a vivir, daban todos los privilegios como si fuera una persona en la ciudad. Lo malo es que aumentó la delincuencia.
ayer pusieron en la noticia que hicieron una redada de unas casas de masaje y eran casas de prostitución de gente, muchachitas de Venezuela. Analicemos qué tan ciertas son las afirmaciones de Delia. Según muchos usuarios, parece ser más común ver anuncios que promocionan masajes para hombres en el mercado de Facebook. Pero es probable que la cantidad de anuncios que promocionan estos servicios se haya mantenido constante. Después de todo, es una cuestión de oferta y demanda. Cuando Craigslist era popular, era bastante común ver este tipo de anuncios allí también. Delia también afirma que los inmigrantes indocumentados tienen acceso a servicios públicos como servicios médicos y otros beneficios. Echemos un vistazo a la siguiente información del sitio web del Departamento de Servicios Laborales de Utah. ¿Pueden los inmigrantes indocumentados recibir atención médica de emergencia en Utah? La respuesta es sí. Si son inmigrantes calificados, como refugiados, asilados, y personas a quienes se les ha concedido una suspensión de deportación o expulsión. Sus hijos también pueden acceder a las escuelas públicas en Utah, al igual que cualquier otro niño que viva en casi cualquier país del mundo, independientemente de su estatus migratorio. También pueden recibir asistencia alimentaria, o beneficios SNAP, si cumplen con los requisitos de elegibilidad. Los inmigrantes ilegales no son elegibles para los beneficios de desempleo ni para la mayoría de los programas de asistencia de vivienda en el estado de Utah. Tampoco pueden recibir asistencia financiera para las facturas de energía, pero pueden tener acceso a servicios de salud mental, lo que beneficia a todos en las comunidades en general. No existen programas de asistencia para el cuidado de niños para inmigrantes ilegales, y estos solo tienen acceso limitado a centros de salud comunitarios. Sus hijos pueden recibir Medicaid si cumplen con los criterios de elegibilidad. Si bien es cierto que existen muchos servicios disponibles para inmigrantes indocumentados, eso no significa que todos los reciban. La gran mayoría no acude a chequeos médicos de rutina por miedo a ser deportados, solo si se trata de una emergencia. Cabe mencionar que estos servicios también están disponibles para extranjeros que visitan el país con visa de turista. Yo te he dicho que iba a comprar una propiedad ahí, pero ahorita el mercado ha bajado. Por ejemplo, yo trabajo en los seguros y dice nacionalidad venezolana y les cobran todo el period, porque si no, no le pueden dar el seguro. ¿Por qué? Porque entre ellos a veces chocan sus carros y ponían pues aseguranzas altísimas como de coberturas super altas. Y yo pensé que era mentira porque yo no pensé que era así hasta que en la compañía empezaron a llamar gente de ese específico lugar. Si tú dices, vivo en Harriman y es más alto el seguro allá. Entonces, si dices, vivo en South Jordan, West Jordan. El seguro, de acuerdo al área en que vives, a la zona que vives, te cobran. Si tú eres de Venezuela o no, les afecta. Los precios de ellos, o sea, yo lo he visto porque yo pongo, a veces como los vienen con nacionalidad mexicana y después Mexican License, sus tarifas no son tan altas como cuando tú le pones, que son de Venezuela. Colombia no tanto, pero los venezolanos son como arriba de los 300, 400 cuando no tienen récord. Pero cuando ya tienen récord o algo, te dice one pay only, y así la compañía lo pone, te sale, tienes que cobrarle por los 6 meses. Pero ¿cuánto de verdad hay en la afirmación de Delia sobre el seguro de autos? Al llamar a algunas de las principales compañías de seguros de autos del país, estas fueron sus respuestas. Thank you for calling the Allstate office. You're in good hands. Para español, oprima el 8. Okay, let me get you to someone who can help. One moment, please. Thank you for calling Allstate. This is Marisol speaking. How can I help you? Oh, no, not with Allstate. We can insure non-licensed, expired license, or suspended. Veamos qué pasa cuando llamamos a otro agente de Allstate. Good afternoon. Katie with Allstate. How may I help you? Okay, just one moment. So we can't do that with Allstate if you have a Venezuelan driver's license. I was going to say we do have a sister company, National General. Esta vez, aunque recibí la misma respuesta que en la llamada anterior, me dieron la opción de asegurar el auto a través de una compañía hermana, lo que por supuesto es más caro. Veamos qué nos dice State Farm. Real Estate Farm, this is Allie. How can I help you? Where do you have a license from? Okay, we are able to write
with a Venezuela driver's license, but State Farm does require that you get a license from the States or from Utah within a year of writing your insurance. Con State Farm no hay problema. Una persona indocumentada puede obtener una póliza de seguro para su auto, aunque un requisito es obtener una licencia de conducir estatal en el plazo de 1 año. Pero, ¿qué nos dirá Farmers Insurance? Thank you for calling Farmer Insurance. For service, press 1. For sales, press 2. Para Español, oprime el número 3. Farmers Insurance, this is Lindsay. Okay. All right, let's see. Yes, I could do an international license policy. A estas alturas ya no me sorprende. Parece que se puede hacer. Ahora preguntemos a Geico. Thank you for calling your local Geico office. How can I help you today? I'll get you connected to an insurance expert. Geico, this is Melissa. How may I help you? Yeah, you could. Do you currently have insurance? So do you have so you don't have a driver's license right now? Yeah, let's see if we'd be able to get you, did you want to get a quote? Okay, yeah, it's possible. Si había alguna duda, ahora se ha disipado. Es posible obtener una póliza de seguro de automóvil. No es necesario revelar el estatus migratorio, y no importa si la licencia es de otro país. Sin embargo, el precio de la póliza es más caro, lo que significa más dinero para las compañías de seguros de automóviles. En conclusión, es cierto e interesante que las compañías de seguros de autos ofrecen seguros a personas que no tienen licencia de conducir vigente o estatus legal en los Estados Unidos. Lamentablemente, estas compañías discriminan a los ciudadanos estadounidenses y residentes legales. ¿Alguna vez ha pasado más de 6 meses sin seguro de automóvil? Si es así, intente contratar un seguro y verá cómo todas las grandes compañías aseguradoras lo rechazan. Lo mismo ocurre cuando alguien viene de Europa. En la mayoría de los estados, no se permite conducir con un permiso de conducir europeo. Además, ninguna compañía de seguros de autos tendrá en cuenta la experiencia de conducción en Europa. Incluso, si el conductor tiene un permiso de conducir válido y un seguro de auto con años de experiencia en el extranjero. Lo mismo ocurre con la atención médica, ya sea como residente legal o como ciudadano estadounidense. Nadie recibirá tratamiento o atención gratuita. Es habitual que las personas pospongan tratamientos médicos esenciales porque no tienen seguro médico. ¿No es irónico? Vivir en un país del primer mundo que aboga por una atención sanitaria accesible en todo el mundo. Mientras tanto, sus propios ciudadanos no pueden acceder a la atención sanitaria básica por falta de un seguro médico asequible. Pero, como ya se ha dicho, no es necesario ser indocumentado para recibir servicios médicos financiados por el gobierno. Un artículo del LA Times de agosto del 2015 hace referencia a la gran y creciente industria del turismo de maternidad, que en muchos casos involucra a mujeres chinas adineradas que solicitan un seguro médico para personas de bajos ingresos en el país. Una vez aprobado, el parto lo pagan los contribuyentes estadounidenses. Siguiendo con el reclamo de Delia, veremos si es posible abrir una cuenta bancaria u obtener un préstamo siendo indocumentado. Después de consultar con algunos de los bancos más importantes del país, esto es lo que encontramos. Thank you for calling U.S. Bank. One moment while I connect you with a banker. Thank you for calling U.S. Bank. This is Andy. How can I help you today? You'll need some sort of identification, either driver's license, passport that is not expired, $25, address, phone number, and email address. You would have to have at least an I-10. Nuestra primera parada fue el U.S. Bank. Para abrir una cuenta bancaria, solo piden un documento de identidad. No es necesario revelar el estatus migratorio. Además, para un préstamo, solo necesitan un número de identificación personal del contribuyente o ITIN. Este número de 9 dígitos es emitido por el Servicio de Impuestos Internos solo para fines impositivos federales. Ahora preguntemos al Bank of America, luego al Banco Wells Fargo. Thank you for calling Bank of America and Loans. How can I help you? So we just need 2 forms of ID and like what do you have right now, for example? Okay, passport. And do you have the driver's license from Venezuela as well? Okay, so we can accept the passport and the driver's license as long as they're not expired. Are they expired, either one? Okay, and then do you have them physically with you? Okay, gotcha. And then do you have a tax ID number or social security number or none?
Okay, no worries. That's okay. We'll need a proof of residency, a proof of address. So do you, how long have you been in the United States now? Oh, okay, cool. Cool. So we should be able to do it. Yeah, that should not be an issue. We can do that for you. Hi, thank you for calling Wells Fargo. This is Sophia. How can I help you? So you would actually need two forms of ID. The first one needs to be primary, like a passport, and the second one could be whatever else you have with your name and expiration on it. Tras consultar con estos bancos, hemos llegado a la conclusión de que no es necesario acreditar el estatus migratorio para abrir una nueva cuenta bancaria o para obtener un préstamo. También hemos aprendido que cualquier tipo de identificación es suficiente para identificarse, independientemente del país en el que se haya emitido dicho documento. Cabe señalar que en la mayoría de los países, no es posible abrir una cuenta bancaria si no se cumplen los requisitos de residencia, que en muchos casos exigen tener presencia legal en el país. Si no hay control sobre quién puede abrir una cuenta o hacer cualquier tipo de transacciones con el banco, ¿cómo se pueden investigar delitos como el lavado de dinero, si el único requisito es presentar un documento de identificación sin importar el país en el que haya sido emitido? ¿Cómo pueden estas instituciones financieras saber a ciencia cierta que quien presenta el documento es quien dice ser? ¿Qué tan confiables son los documentos emitidos en otro país, especialmente en gobiernos tan corruptos como el de Maduro? Una vez más, surge el denominador común: el dinero y las ganancias. Pareciera que las fuertes regulaciones solo afectan a quienes están en el país de manera legal. La misma pregunta se podría plantear a las empresas que alquilan propiedades. ¿Qué requisitos hay que cumplir para alquilar un piso o una casa? ¿Existe una forma segura y fiable de saber la verdadera identidad de quién será nuestro próximo vecino? Llamemos a un par de empresas que rentan propiedades para averiguarlo. Thank you for calling. My name is Sue. How can I assist you? Okay, let me just get that information for you. Leasing requirements. Give me a second. Okay, the income requirements is 2.5 times the market rent. Documentation that will be needed is like pay stubs, bank statements, a copy of last year's federal tax return if you have, or if it's a new employment, so employment offer letter. And the application fee is $40. There is also, you can also show proof of income letter as well. We do run the credit history check. We also do criminal checks and rental history checks. No puedo evitar pensar que el énfasis está puesto en el dinero, más que a quién se le rentará la propiedad. La comprobación de antecedentes penales solo se mencionan una vez, pero lo que más importa es que los futuros inquilinos tengan los medios para pagar el alquiler, lo que de alguna manera tiene sentido, desde un punto de vista económico. Tal vez nuestra próxima llamada arroje más luz sobre el asunto. Apartments. This is Anna. How can I help you? So we will need to do. So what happens is when you apply, we'll need to do a credit check and a background check. Then we do require 2.5 times the rent. We'll do a rental verification. So it will depend on what you do provide and what they're able to find. It could lead to most likely a higher deposit. But again, until you apply, we won't be able to know what or offer you. Nótese que cuando el agente de arrendamiento dice que dependerá de los documentos que proporcione, no se refiere a nada criminal o ilegal sino al historial crediticio, con la consecuencia de que si es negativo, se requerirá un depósito mayor. A medida que continuamos con nuestra investigación, descubrimos que ocurre lo mismo al contratar un plan de telefonía, servicios públicos o Internet. Los requisitos son los mismos. No hay control sobre la identidad de la persona que abre una nueva cuenta, e incluso, para adquirir un nuevo número de celular, ni siquiera es necesario presentar una identificación. ¿Y qué pasa en las empresas? ¿De verdad contratan a inmigrantes indocumentados? Sigamos escuchando a Delia. Buscando ser Uber y DoorDash. No les gusta, como se llama, hacer un trabajo con nosotros. Les pongas para las aplicaciones Uber Eats y DoorDash. Como digamos de 10 personas, unas 6 o 7 tienen esas coberturas. No es de extrañar que se hable de empresas como Uber o DoorDash.
Después de todo, hay varias quejas de que no ejercen un control estricto sobre sus contrataciones. Lo que sí te puedo decir que los mexicanos, los inmigrantes indocumentados, por muy humildes que sean, son gente súper recontra trabajadora. Ellos te sacan un trabajo increíble. De hecho, las compañías, las mayores compañías que tengo en la oficina son de mexicanos, de negocios propios, indocumentados que luego llegan a tener papeles. Realmente también ahorita hay compañías grandes que contratan trabajadores justamente indocumentados, les dan acceso a todo. Dos puntos muy importantes de las palabras de Delia. Primero, que los trabajadores inmigrantes son gente trabajadora, especialmente de México, pero también de muchos otros países. Segundo, que si se les da la oportunidad, los inmigrantes indocumentados tomarán medidas para regularizar su estatus y así convertirse en residentes legales y eventualmente en ciudadanos estadounidenses. Delia también menciona algo que se considera un secreto a voces: que muchas empresas contratan a trabajadores indocumentados directa o indirectamente. Para conocer más sobre estas prácticas, les presento a Alexis, quien pidió que protejamos su identidad. Alexis trabaja en el sector de servicios, y ha sido testigo de primera mano de prácticas comunes en esta industria para contratar trabajadores indocumentados y evadir las leyes de inmigración. Esto fue lo que él nos dijo. Fue todos los que se vinieron en las caravanas, les dieron un social montado temporal antes de llegar a su juicio. La mayoría es de fecha de estar para aquí a 3 años, 4 años. Tienen 3 años para andar trabajando tranquilo y si se las niegan, no los van a sacar. Inclusive nos ponemos a hablar, es decir, gente que lleva años y años viviendo, trabajando, pagando taxes, haciendo todo, y no les pueden dar papeles, entrar a seguir la provisional, solo para que estén ilegales trabajando. Que han vivido todas esas que no hacen nada y les dieron documentos, están como que nada, tranquilos trabajando. Algo que me llamó la atención al escucharlo fue que a los nuevos inmigrantes indocumentados que llegaron en las caravanas a la frontera sur, muchos de los cuales cruzaron a territorio estadounidense, ya se les habían entregado documentos, aunque son temporales. Pero al menos tienen un estatus cuasi legal. Pero ese no ha sido el caso de los inmigrantes indocumentados que llevan años viviendo en el país. No se les ha dado esta oportunidad, a pesar de que muchos tienen hijos nacidos aquí, tienen raíces en sus comunidades, han trabajado desde que entraron al país, han pagado impuestos y algunos incluso han comprado propiedades. Porque desde que vinieron, que todos ellos que les dieron sus permisos de trabajo, todos ellos son los que están trabajando para la demanda se hizo mucha y ya no pagan casi nada. Que hablaba con un americano, me decía antes era mejor, antes nos pagaban hasta 30 por hora. Pero ahorita dijo, ya bajaron bastante. Mucha gente que está haciendo esto. Ya la demanda ya se hizo tan fácil que ya no pagan casi nada. Ya no pagan una cosa. La mayoría que vienen de Colombia y Venezuela solo vienen a manejar. Hacer trabajos de suaves, de tirar cosas. Son raros los pocos que vienen. Como ese mecánico que me arregla el carro es venezolano. Y trabaja ok. Pero no todos les gusta trabajar. Ahora que las cosas empiezan a tener más sentido, déjenme presentarles a Amazon. No sé por qué, pero cuando se trata de todo lo polémico, Amazon tiende a tomar la delantera. Al investigar sus prácticas laborales, descubrimos que Amazon paga $18 por hora a sus conductores de reparto, un trabajo que la empresa llama Amazon Flex. Si bien $18 puede parecer un buen salario, los trabajadores tienen que usar sus propios vehículos para hacer las entregas. De ese dinero también tienen que pagar el combustible, la depreciación de sus vehículos, el seguro y más. Para empeorar las cosas, Amazon no ofrece trabajos de tiempo completo para los conductores de Flex para supuestamente no pagarles beneficios. ¿A quién le sorprende escuchar esto? No me sorprendería si con todo el cabildeo que hace esta empresa también apoyaran el caos actual para su propio beneficio. Pero eso es solo una suposición descabellada. Alexis también nos contó cómo algunas de los grandes hoteles de Park City en Utah contratan a inmigrantes indocumentados sin levantar ninguna sospecha. Utilizan agencias de empleo, lo que significa que en caso de una investigación federal, no son ellos los responsables directos de contratarlos sino una tercera empresa, la agencia de empleo. Pero igualmente, no es la única industria que utiliza esta práctica deshonesta. Ella quedó embarazada, tuvo a su hijo, y lo pagó ese cargo. Todo se lo cubrieron.
y no pagó nada. Y después hubo otro niño y la misma cosa. Independientemente de las circunstancias, la atención médica y sanitaria debería ser accesible para todos, pero en el país no existe un seguro médico asequible. ¿Quién lo hubiera pensado? Pues si no trabajo en eso, mínimo, porque está caro. Yo tenía dinero para la renta, para comida, para todo. Y me arreglé. ¿Crees que tenía reír? Carros buenísimos. Hoy en día, no suena como una mala idea. Después de todo, es lo que muchas empresas alientan a sus empleados a hacer, solicitar beneficios, porque la misma empresa no contrata empleados a tiempo completo para evitar pagar beneficios, entre otras cosas como dar vacaciones. Los grandes ganadores, como siempre, son las grandes empresas, mientras que el pueblo estadounidense, la gente que vive y sueña con un futuro mejor, queda en la sombra y en el olvido. No es de extrañar tampoco que la gran brecha entre ricos y pobres se haga más palpable en el país, con un pequeño grupo de individuos y corporaciones controlando la mayor parte de la riqueza. Pero ese sería un tema para hablar mientras se toma otra taza de café. Algo que me gustaría mencionar es que conozco personalmente a muchos venezolanos que son muy trabajadores, que no dejan de trabajar aunque haga calor, caiga nieve, llueva o sea fin de semana. También te dan una mano y comparten su pan contigo sin pedir nada a cambio. Conozco personalmente a familias que al llegar a esta nación, agradecieron la oportunidad de ser acogidos y escapar de la persecución. Han llorado y dicho con orgullo, este será nuestro nuevo hogar. Estos son los inmigrantes indocumentados que también se suman a las luchas y satisfacciones de esta gran nación. Por último, quiero hablar de uno de esos inmigrantes que llegó ilegalmente porque no tenía otra opción, pero que ahora tiene un estatus migratorio legal temporal. Lo llamaremos Valentino. Lleva meses esperando reencontrarse con su esposa y sus 2 hijas que se quedaron en Venezuela y llegaron en caravana unos meses después. Y ahora están desesperadas y varadas en la frontera sur. Esta es la historia de Valentino. México todavía, como 8 meses ya. Todo el grupo que llegó con mi esposa, ya entraron. Coño, Iván, a uno le salen a la semana, a otro le salen 15 días, a otro le salen a 8 meses. Le tocó la de 8 meses. La esposa de Valentino y sus 2 hijas adolescentes están varadas en México. No tienen el dinero que exigen los contrabandistas para entrar a Estados Unidos. Están alojadas en un albergue mientras esperan que un juez escuche su caso de asilo. Mientras tanto, Valentino está en los Estados Unidos trabajando 7 días a la semana. A la hija mía le dio depresión. A que llora todos los días. Entonces le dio depresión, entonces como está todo el día encerrada, no sale, pero compra comida y esas cosas. Le metí un curso de guitarra, pero no le gustó. Como está deprimida, no tiene ganas de dibujar, no tiene nada de hacer nada. Pero es que es relativo. Si hubiese dicho que son 8 meses que va a esperar, la meten en la escuela, pero estamos latentes que salga o que no salga todos los días. La hija mayor de Valentino tiene 15 años y la menor 13. La primera ha desarrollado depresión como resultado de pasar la mayor parte del tiempo en el refugio. Es poco lo que pueden hacer los migrantes mientras esperan su audiencia ante un juez de inmigración. Es alarmante que la adolescente y su hermana no asistan a la escuela. De Venezuela por la crisis, Ecuador porque estaba en Ecuador y aquí abrieron la puerta y vamos a estar claros, aquí es una estabilidad muy económica aquí. Estamos en el primer mundo. Allá yo era funcionario público y me puse a hacer marchas de la oposición y se enteraron y me puse, no le paré bola y fui para otra marcha y entonces me vieron y me echaron golpes, pasaron por mi casa que me iban a matar, que no tienen, que los del gobierno no pueden estar en la oposición, ay a la verga, chavo, adiós, me voy. En pocas palabras, Valentino nos cuenta por qué abandonó su natal Venezuela. Era funcionario del gobierno, pero por participar en marchas contra Maduro, él y su familia fueron amenazados. Primero se exiliaron en Ecuador, luego, cuando se presentó la oportunidad, puso la mira en Estados Unidos. Entonces ahora lo sacaron, pero es que no tengo dónde vivir. Hasta ahora 1 año. Eso es hasta 2 meses, 3 meses y ya pues me salgo porque me voy a alquilar mi apartamento, voy a esto, voy a lo otro y listo, pues ya tengo un trabajo, ya me llegó mi seguro social. Valentino se refiere aquí a lo que ocurrió en Nueva York con los inmigrantes indocumentados que se hospedaban en hoteles y recibían prestaciones mensuales y que, después de varios meses, seguían alojados en albergues pagados por el Estado. No fue el caso de Valentino y de otros miles de migrantes que empezaron a trabajar apenas recibieron sus documentos temporales.
le dan todos los beneficios a trabajar. Y aquí se trabaja, mira, ve, aquí hay un lema ahí en un edificio, lo estaba buscando por internet para imprimir. Este país es demasiado grande para pensar en pequeño. ¿Entiendes? Entonces ahí cuestión de trabajar. ¿Quién no estaría de acuerdo con Valentino? Muchas veces es una cuestión de mentalidad, una cuestión de, como él dice, trabajar. Cada caso es diferente, cada caso merece ser escuchado y según las necesidades, resuelto, y en los casos en que se cumplan los requisitos, permitirles quedarse legalmente. La migración es tan antigua como la historia de la humanidad, tal como lo hicieron Tiriac y su grupo hace miles de años. Esto seguirá sucediendo hasta el fin de los tiempos. A lo largo de la historia, siempre ha habido grupos de personas desplazadas, grupos que han migrado en busca de nuevas tierras, nuevas oportunidades o nuevos comienzos, o grupos que han seguido el espíritu de exploración. Hoy no es la excepción y no está mal. Pero esto debe hacerse de manera ordenada, dando prioridad a quienes realmente lo necesitan. Es posible proteger nuestras fronteras y comunidades, al mismo tiempo que abrimos las puertas a personas y familias que escapan de la tragedia. Podemos hacer un mejor proceso de investigación de antecedentes de los inmigrantes y hacer cumplir las leyes establecidas, o crear otras nuevas destinadas a fortalecernos como seres humanos. En cierta medida, también es responsabilidad de Estados Unidos ayudar a otros que han huido de sus países, especialmente teniendo en cuenta la historia de la CIA, que ha eliminado y depuesto a líderes elegidos democráticamente en varios países del mundo porque sus ideologías no se alineaban con las de este país, o simplemente para proteger los intereses de las empresas estadounidenses. Las puertas solo deben cerrarse a quienes buscan desestabilizar o crear conflictos. Este análisis me ha hecho darme cuenta de que tal vez a los políticos no les importe mucho arreglar el sistema de inmigración. Después de todo, la mayoría de ellos viven en comunidades cerradas, con seguridad personal y en barrios caros, lejos del ciudadano medio. Los inmigrantes que viven en la sombra solo son recordados cuando es tiempo de campaña, o cuando hay que culpar a un grupo de problemas económicos, de seguridad o de mala gestión, por nombrar algunos. Por último, tenemos que prestar más atención a las empresas y corporaciones como las instituciones financieras, las compañías de seguros, los hoteles, los complejos turísticos, las empresas de fabricación de alimentos, las empresas de construcción, las granjas, los mayoristas en línea como Amazon, y tantas otras empresas que directa o indirectamente se benefician de la inmigración ilegal, y en cierta medida, la apoyan porque de lo contrario, si hubiera una legalización más rápida, tendrían que pagar salarios justos, dar beneficios, y cumplir con las leyes laborales, lo que afectaría e impactaría enormemente sus finanzas. El viejo dicho sigue siendo válido: si quieres saber la causa de algo, solo sigue el dinero. Mientras tanto, Valentino sigue esperando que a su esposa e hijos se les dé la oportunidad de entrar al país. Alexis sigue esperando que las empresas les ofrezcan mejores beneficios y salarios. Y millones más, ya sean ciudadanos estadounidenses, residentes legales o inmigrantes indocumentados, esperan que un día la economía mejore, que termine la discriminación, que se les permita vivir con dignidad, en barrios seguros y asistiendo a escuelas seguras. Sueñan con tener un día un seguro médico asequible, con empleadores que les ofrezcan beneficios y salarios decentes. Sin olvidar que una nación es tan fuerte como sus ciudadanos más débiles.